Era la primera vez que ponía un pie en Madrid no como turista, sino como alguien que venía a quedarse. El ruido de la estación, los coches que no paraban de tocar el claxon, la mezcla de voces en la calle, todo me golpeaba a la vez, y aún así lo único que sentía era un vacío extraño en el estómago. Un vacío que mezclaba miedo con curiosidad. Iba a empezar una nueva etapa, y lo único que sabía con certeza era que no había marcha atrás. Con la maleta en una mano y la mochila colgando del hombro, caminé hasta la entrada del colegio mayor. El edificio era viejo, de esos que tienen la pintura descascarada y una puerta pesada que chirría al abrirse. Aún así, para mí representaba el inicio de algo. Me repetía en silencio, aquí empieza todo. El recepcionista apenas me miró cuando me entregó la llave. Solo dijo, tercer piso, habitación 312. Y yo subí las escaleras con esa sensación incómoda de no saber qué me esperaba detrás de la puerta. Cada paso resonaba demasiado fuerte en aquel pasillo silencioso. Cuando llegué a la puerta 312, respiré hondo. Había imaginado este momento 1000 veces. ¿Sería un compañero simpático? ¿Alguien insoportable? ¿Alguien que me ignoraría? La llave giró, el pestillo cedió y empujé la puerta. No me dio tiempo a soltar la maleta. Había alguien dentro. Un chico estaba apoyado contra el marco de la ventana, como si me estuviera esperando. Sus brazos cruzados, la postura relajada, esa forma de sonreír sin mover apenas los labios, todo me hizo sentir que él dominaba la situación. ¿Tú debes de ser el nuevo?, dijo, con una voz segura, como si no necesitara presentarse. Me quedé quieto, tragando saliva, intentando que no se notara lo incómodo que estaba. Sí, soy Lucas, respondí al fin. Él dio un paso hacia mí, sin prisa, con esa manera de caminar que transmitía confianza. Extendió la mano y la estrechó con fuerza, quizá un segundo más de lo normal. David, se presentó, como si con ese nombre ya estuviera todo dicho. Había algo extraño en ese primer contacto. Su apretón no fue simplemente un gesto educado, fue como si estuviera evaluándome, probando hasta dónde llegaba mi resistencia. Y yo, en ese instante, entendí que compartir esa habitación no iba a ser sencillo. Dejé la maleta junto a la cama vacía, intentando ordenar mis pensamientos. La habitación no era gran cosa, 2 camas separadas, 2 escritorios, un armario compartido. Todo lo demás estaba dominado por la presencia de David. Sus libros apilados sin orden, una chaqueta colgada en la silla, unos auriculares enredados sobre la mesa. Todo eso hablaba de él antes incluso de que dijera una palabra más. «¿Vienes de fuera, no?», preguntó, observándome con una curiosidad que me incomodaba. «De Valencia», respondí, evitando su mirada demasiado directa. Él asintió, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Esa forma de mirarme, tan fija, me desarmaba. Había algo provocador en su calma, como si disfrutara viendo cómo me ponía nervioso. Durante los primeros minutos apenas intercambiamos frases cortas, pero en mi cabeza todo era ruido. Cada gesto suyo parecía cargado de un significado oculto, la manera en que se recostaba sobre la cama sin dejar de observarme, el modo en que sonreía cada vez que yo buscaba qué decir. Quise convencerme de que era solo mi imaginación. Que simplemente estaba cansado del viaje y veía cosas donde no las había. Pero no podía ignorar la tensión en el aire. Era como si él hubiera decidido desde el primer momento que tenía el control de la situación, y yo me había quedado atrapado en ese juego sin saber cómo reaccionar. Abrí la maleta y empecé a colocar mis cosas en silencio. Notaba su mirada sobre mí, como si midiera cada uno de mis movimientos. Me incomodaba, pero al mismo tiempo me mantenía alerta. Esa mezcla de incomodidad y expectación era nueva para mí. ¿Primer año en la universidad?, preguntó de repente. Sí, respondí breve. Se nota, añadió, con una media sonrisa que no supe si era burla o complicidad. No contesté. No quería darle la satisfacción de verme inseguro. Pero dentro de mí algo se removía. Era la primera vez que alguien conseguía ponerme tan a la defensiva sin necesidad de decir casi nada. Pasó un rato en silencio, hasta que él rompió la calma otra vez. Ya verás, este sitio es un caos. O sobrevives, o te arrastra. Lo dijo con un tono ambiguo, entre advertencia y desafío. Y de alguna manera entendí que no hablaba solo del colegio mayor, sino de todo lo que estaba por venir. Me tumbé en mi cama mirando el techo, intentando calmar mi respiración. Sabía que ese encuentro había sido breve, pero me había dejado más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente David? ¿Un compañero simpático que solo jugaba a parecer seguro, o alguien que iba a complicarme la vida? No lo sabía. Solo tenía claro que ese primer día en Madrid había empezado con una sacudida inesperada. Y que, desde ese instante, nada sería igual. Al principio pensé que todo sería cuestión de acostumbrarme, un nuevo lugar, nuevas rutinas, un compañero con el que compartir 4 paredes. Sin embargo,
Con el paso de los días me di cuenta de que nada era tan sencillo. La convivencia con David empezó con gestos cotidianos, bromas inocentes y esa naturalidad que parecía rodearlo siempre. Pero pronto comprendí que detrás de cada palabra ligera y cada movimiento despreocupado había un subtexto que me resultaba imposible ignorar. La primera vez que me di cuenta fue en una tarde cualquiera, cuando estábamos tirados en el suelo de la habitación, rodeados de apuntes y latas de refresco vacías. Yo intentaba concentrarme en un ejercicio de matemáticas, mientras él se dedicaba a inventar historias absurdas sobre los profesores, imitándolos con voces ridículas. Me hizo reír tanto que terminé con lágrimas en los ojos. En medio de la risa, su mano rozó mi brazo, como por accidente. No fue un gesto intencionado, al menos no en apariencia, pero sentí como mi cuerpo se tensaba de inmediato. No dije nada, ni aparté el brazo. Él tampoco se disculpó. Solo continuó con la imitación, como si nada hubiera ocurrido. Y, sin embargo, desde ese momento el aire se volvió distinto. Con el tiempo, esos roces se repitieron. A veces en el pasillo abarrotado, cuando sus dedos rozaban mi hombro al pasar junto a mí, otras en la cafetería, cuando se inclinaba demasiado cerca para enseñarme algo en su portátil. Siempre casual, siempre con esa sonrisa suya que me hacía dudar de si lo había hecho a propósito o si era yo quien leía demasiado. Me descubrí analizando cada gesto, cada mirada, como si intentara descifrar un código oculto en su forma de moverse. Lo más desconcertante era que David parecía disfrutar de esa ambigüedad. Nunca cruzaba un límite claro, pero tampoco se alejaba lo suficiente para disipar mis dudas. A veces, en mitad de una broma, se inclinaba hacia mí y dejaba que su voz bajara de tono, casi como un secreto compartido solo entre nosotros. En esos momentos yo sentía que el resto del mundo desaparecía, que la habitación entera quedaba suspendida en un silencio expectante, y lo único que existía era esa distancia mínima que nos separaba. Una distancia que parecía invitar a dar un paso más, aunque ninguno de los dos se atreviera a hacerlo. Las noches eran aún peores. Acostados cada uno en su cama, con la luz apagada y el murmullo lejano de la ciudad entrando por la ventana, mi cabeza se llenaba de preguntas que no tenían respuesta. Escuchaba su respiración, regular y tranquila, y me preguntaba si estaba realmente dormido o si pensaba en lo mismo que yo. A veces, cuando giraba en la cama, podía sentir el colchón crujir del otro lado, como si él también estuviera inquieto, atrapado en las mismas dudas. Pero nunca hablamos de ello. El silencio se convirtió en una barrera invisible que ninguno quería romper, quizás por miedo a descubrir que todo había sido producto de mi imaginación. Un día, al regresar de clase, lo encontré sentado en mi escritorio, hojeando uno de mis cuadernos de notas. Cuando me vio, levantó la vista con esa sonrisa provocadora que parecía tener guardada solo para mí. «Eres un maniático», dijo, señalando las páginas llenas de esquemas y anotaciones minúsculas. «Parece que escribes más de lo que piensas». Me acerqué para quitárselo, pero él lo sostuvo fuera de mi alcance. Tuve que inclinarme hacia él, y durante un instante quedamos demasiado cerca. Podía ver las pecas en su mejilla, sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Todo mi ser me pedía retroceder, pero al mismo tiempo algo dentro de mí quería quedarme justo ahí, atrapado en esa tensión insoportable. «Dámelo», dije, con una voz más seca de lo que pretendía. «Si me lo pides así», contestó, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo que me erizó la piel. Finalmente me devolvió el cuaderno, pero lo hizo rozando mis dedos con los suyos. Un contacto breve, insignificante a ojos de cualquiera, pero que en mi interior fue como un relámpago. No reaccioné. Me limité a guardarlo en silencio, mientras él me observaba con esa mirada que parecía disfrutar de mi incomodidad. Ese era el juego de David, empujarme hasta el borde de un precipicio invisible y luego retroceder, dejándome con la duda. ¿Era simple diversión para él? ¿O había algo más? Los días se fueron llenando de pequeños momentos como ese, tan cotidianos y, al mismo tiempo, tan cargados de tensión que empecé a vivir en un estado constante de alerta. Una broma en clase, un empujón ligero en el pasillo, una carcajada compartida en mitad de la noche, todo parecía tener una segunda capa de significado. Y yo, incapaz de ponerle nombre, me encontraba atrapado en una espera interminable. Lo más desconcertante era cómo cambiaba de un instante a otro. Había momentos en que parecía acercarse demasiado, que buscaba mi complicidad con una intensidad que me hacía contener la respiración. Y luego, de repente, se mostraba distante, como si nada hubiera pasado, como si toda esa tensión fuera solo una ilusión pasajera. Esa oscilación me desgastaba, me hacía cuestionar mis propios pensamientos. A veces me sorprendía observándolo en silencio. Su forma de moverse, de ocupar el espacio con tanta seguridad, contrastaba con mi manera más reservada de estar en el mundo.
Y sin embargo, había instantes en que lo sorprendía con la mirada perdida, los labios apretados, como si luchara con algo que no quería mostrar. Esos momentos eran aún más inquietantes que sus provocaciones, porque me recordaban que detrás de la fachada había un secreto, un muro que él mismo había levantado. Una tarde de lluvia, cuando nos quedamos atrapados en la habitación sin nada que hacer, decidimos jugar a las cartas. Entre risas y comentarios absurdos, la tensión se hizo más evidente que nunca. Cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasarme una carta, un cosquilleo recorría mi piel. Intentaba disimular, fingir que no pasaba nada, pero era imposible. En un momento dado, nuestras manos se toparon en el centro de la mesa. Ninguno de los dos se apartó de inmediato. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse. Y entonces, como si nada, él soltó una broma y se levantó para encender la radio. Ese era el patrón constante, la provocación, el instante suspendido en el aire y luego la retirada, como si jugara a un juego cuyas reglas solo él conocía. Y yo, atrapado en medio, incapaz de escapar de esa dinámica que me descolocaba a cada paso. Con el paso de las semanas, empecé a darme cuenta de que lo que sentía ya no podía reducirse a la palabra amistad. No era solo que me hiciera reír o que compartiéramos horas interminables de estudio. Era la forma en que mis sentidos se agudizaban cada vez que estaba cerca, la manera en que el tiempo parecía estirarse cuando se inclinaba demasiado hacia mí, la dificultad para concentrarme en cualquier cosa que no fuera él. Pero lo que más me inquietaba era la pregunta que nunca desaparecía: ¿sentía él lo mismo o solo jugaba conmigo? Había noches en que estaba convencido de que su mirada lo delataba, de que en sus silencios había una verdad escondida. Y otras en que me convencía de que todo era una ilusión mía, un espejismo creado por mis propias expectativas. Esa incertidumbre se convirtió en una presencia constante, como una sombra que nos acompañaba a todas partes. Cada conversación, cada broma, cada roce accidental estaba teñido de la misma duda. Y cuanto más intentaba ignorarla, más fuerte se hacía. Lo peor era que David parecía disfrutar manteniendo esa línea difusa, esa frontera que ninguno de los dos cruzaba. Y yo sabía que esa frontera, tarde o temprano, terminaría por romperse. Pero no sabía si debía desearlo o temerlo. Nunca supe exactamente en qué momento todo empezó a cambiar. Quizás fue de un día para otro, o tal vez fue un proceso lento que yo no supe detectar a tiempo. Lo cierto es que aquella energía extraña que siempre nos envolvía comenzó a apagarse. Lo noté primero en los pequeños detalles, las bromas que ya no llegaban, las miradas que antes se prolongaban demasiado y que ahora se esquivaban con rapidez, los silencios que se volvían demasiado largos y no estaban llenos de complicidad, sino de un peso insoportable. David, que siempre había sido el centro del ruido, del movimiento, de la provocación, empezó a desaparecer poco a poco, aun estando presente. Ya no se sentaba a mi lado cuando estudiábamos, sino que buscaba cualquier excusa para quedarse en la biblioteca hasta tarde. Ya no entraba en la habitación con esa sonrisa suya cargada de ironía, sino en silencio, con los auriculares puestos, como si quisiera levantar un muro entre nosotros. Y cada vez que yo intentaba acercarme, encontraba una respuesta seca, breve, que me dejaba aún más confundido. Al principio intenté convencerme de que era pasajero, de que estaba cansado, estresado por los exámenes, que todo era fruto de la rutina. Pero conforme pasaban los días, la evidencia se volvía innegable, me estaba evitando. Y lo hacía de una manera tan consciente que dolía más que cualquier rechazo explícito. Las noches se convirtieron en un tormento. Acostado en mi cama, escuchaba el silencio que nos separaba, un silencio distinto al de antes. Ya no era un espacio cargado de tensión y posibilidades, sino una barrera fría, como si el aire mismo se hubiera congelado entre nosotros. A veces lo oía girarse en su cama, moverse inquieto, y sentía unas ganas insoportables de hablarle, de preguntarle qué pasaba. Pero la voz se me quedaba atrapada en la garganta, porque temía la respuesta. Temía que me dijera lo que yo ya sospechaba, que lo nuestro, aquello indefinido y extraño que nos había unido, no tenía lugar. Una tarde, al volver de clase, encontré su cama perfectamente hecha. No era propio de él. David siempre dejaba la ropa tirada, los libros abiertos en cualquier parte, la chaqueta colgando de la silla. Pero esa vez todo estaba impecable, como si alguien hubiera querido borrar cualquier rastro de su presencia. Me quedé de pie en la puerta, mirando esa imagen que me resultaba inquietante, y sentí un vacío en el pecho. Era como si hubiera desaparecido incluso antes de marcharse. Cuando finalmente regresó esa noche, apenas me miró. Murmuró un saludo sin detenerse, dejó la mochila en el suelo y se metió directamente al baño. Yo esperaba que al salir dijera algo, cualquier cosa, pero volvió a su cama, se puso los auriculares y apagó la luz. El silencio volvió a caer sobre nosotros, un silencio que me atravesaba como un cuchillo. Los días siguientes no fueron mejores.
La distancia se hizo rutina. Él hablaba con todos menos conmigo, con los demás seguía siendo el mismo de siempre, divertido, carismático, incluso encantador. Pero conmigo, nada. Yo me convertí en un desconocido dentro de mi propia habitación. Y lo más doloroso era que, a pesar de todo, yo no podía odiarlo. No podía enfadarme. Solo sentía esa mezcla de tristeza y desconcierto, como si me hubieran arrebatado algo sin darme explicación. Intenté acercarme en varias ocasiones. Una noche, cuando lo vi sentado en el alféizar de la ventana, con la mirada perdida hacia la calle, reuní todo mi valor. «David», dije en voz baja. Él no se giró. «¿Qué?», contestó, sin emoción. «¿Está todo bien?». Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que no iba a responder. Finalmente, murmuró. «Sí, todo bien». Pero lo dijo con una frialdad que me hizo comprender que no era cierto. Y yo no insistí, porque su tono me dejó claro que no quería hablar. Esa fue mi cobardía, me refugié en el silencio, como él, y dejé que la distancia creciera entre nosotros. Las semanas se arrastraron de esa manera. Había momentos en que casi lo odiaba por hacerme sentir invisible, pero luego lo miraba de reojo y veía esa expresión tensa en su rostro, esa manera de fruncir el ceño cuando recibía llamadas de casa, y entendía que había algo más. Algo que él no quería o no podía compartir conmigo. Y en lugar de enfadarme, me llenaba de un deseo aún más fuerte de entenderlo. Una tarde encontré un papel doblado en mi escritorio. No estaba firmado, pero reconocí su letra. Eran solo unas pocas palabras: «Lo siento». Nada más. Ni explicación, ni contexto, solo esa disculpa que habría más preguntas que respuestas. Me quedé con el papel entre las manos durante horas, leyéndolo una y otra vez, intentando imaginar qué significaba. ¿Lo sentía por alejarse? ¿Por haberme hecho creer que había algo más? ¿O por sentir algo que no podía aceptar? No lo sabía. Y esa incertidumbre me desgarraba más que cualquier certeza. Desde entonces empecé a fijarme en detalles que antes pasaba por alto. La manera en que su expresión se endurecía cada vez que hablaba por teléfono con su padre. El tono cortante de sus respuestas, seguido de un silencio cargado de rabia contenida. La forma en que, después de esas llamadas, se encerraba en sí mismo, como si llevara una armadura invisible. Comprendí que el miedo a ser rechazado no era una hipótesis, sino una realidad que lo perseguía día y noche. Y aún así, en medio de esa muralla que había levantado, había fisuras. A veces lo sorprendía mirándome con una intensidad que desmentía toda esa distancia. Una mirada rápida, fugaz, que desaparecía en cuanto nuestros ojos se encontraban. Era como si por un instante dejara caer el disfraz, para luego volver a esconderse con más fuerza. Yo vivía atrapado en esa contradicción. Quería acercarme, derribar el muro, decirle que no estaba solo. Pero cada vez que lo intentaba, él se alejaba más. Y cuanto más se alejaba, más fuerte era la necesidad de alcanzarlo. Era una lucha silenciosa, una batalla que ninguno de los dos reconocía abiertamente, pero que estaba ahí, marcando cada segundo de nuestra convivencia. Llegó un momento en que empecé a sentirme extraño incluso conmigo mismo. Había noches en que me prometía olvidar todo, dejar de buscar significados ocultos, aceptar que tal vez nunca obtendría respuestas. Pero al día siguiente bastaba un gesto, una mirada esquiva, para que la esperanza renaciera. Porque por más que intentara convencerme de lo contrario, algo en lo profundo me decía que David sentía lo mismo, aunque lo negara, aunque lo escondiera detrás de ese silencio. Y así pasaron los días, entre distancias que dolían como heridas abiertas y silencios que gritaban más que cualquier palabra. Lo que antes había sido un juego de provocaciones y complicidades se convirtió en un campo minado donde cada paso podía ser el último. Y yo, en medio de todo, seguía aferrado a una sola idea, que detrás de ese muro de frialdad había alguien que necesitaba ser visto, alguien que tenía miedo, alguien que, a pesar de todo, no me había dejado de lado del todo. Ese pensamiento fue lo único que me mantuvo en pie. La convicción de que la historia no había terminado, aunque él quisiera convencerme de lo contrario. Porque incluso en su silencio más absoluto, yo podía sentirlo. Y eso era suficiente para no perder la esperanza. Aquella noche no tenía nada de especial en apariencia. El día había sido largo y gris, con lluvias intermitentes que habían empapado las calles de Madrid, y yo había regresado al colegio mayor con la misma sensación de vacío que me acompañaba desde hacía semanas. La rutina se había vuelto insoportable, yo fingiendo que todo estaba bien, él escondiéndose tras un muro de indiferencia. Había aprendido a no esperar nada, a resignarme al silencio que nos separaba. Pero esa noche, algo cambió. Lo noté en el instante en que entré en la habitación. David estaba sentado junto a la ventana, sin auriculares, sin el móvil en la mano, solo miraba hacia la calle mojada, como si buscara respuestas en el reflejo de las farolas sobre el asfalto.
Su postura era distinta, más frágil de lo habitual. Por primera vez en mucho tiempo no parecía querer aparentar seguridad. «Has llegado tarde», dijo sin mirarme, con una voz apagada. Había cola en la biblioteca, mentí, porque en realidad había dado vueltas por la ciudad, incapaz de regresar. Él asintió despacio, sin apartar la vista del cristal. Yo dejé la mochila en el suelo, esperando que hiciera algún comentario sarcástico, alguna broma para rellenar el silencio. Pero no llegó nada. El silencio se alargó tanto que sentí la necesidad de romperlo. «¿Estás bien?», pregunté con cautela. Esta vez sí se giró hacia mí. Su expresión era extraña, como si estuviera debatiéndose entre hablar o callar. Al final, suspiró y apoyó la frente contra el marco de la ventana. «No», murmuró. «No estoy bien». Esas 3 palabras, tan simples, me golpearon con la fuerza de una confesión. Me acerqué unos pasos, temiendo que si hablaba demasiado alto lo espantaría. «¿Qué pasa?», insistí, con un nudo en la garganta. Él se pasó una mano por el pelo y rió sin ganas, una risa seca que más parecía un suspiro. «Llevo años viviendo una vida que no es mía», dijo, y al pronunciarlo me miró de una forma que me hizo contener la respiración. «Siempre he hecho lo que se esperaba de mí. Decir lo que otros querían escuchar. Ser lo que otros querían ver». No supe qué responder. Me quedé inmóvil, esperando, con la sensación de que si me movía un centímetro rompería el frágil hilo que lo sostenía en ese instante. «Con mi familia siempre ha sido igual», continuó. «Mi padre me mira como si estuviera esperando a que me convierta en alguien que nunca he sido. Fuerte, seguro, recto. El hijo perfecto que encaja en su molde. Y yo he jugado ese papel. He sonreído, he inventado historias, he escondido lo que realmente siento. He hecho lo que fuera necesario para no decepcionarlo». Se frotó los ojos con el dorso de la mano, y pude ver cómo le temblaban los dedos. «¿Sabes lo que es pasarte la vida fingiendo?», preguntó de pronto, casi con rabia. «Fingir que las risas son auténticas, que las bromas te salen solas, cuando en realidad no eres más que un actor en tu propia casa». Su voz se quebró al decirlo, y yo sentí un nudo en el estómago. No era la primera vez que intuía esa lucha interna en él, pero jamás lo había escuchado ponerlo en palabras. «No tienes que fingir conmigo», dije en voz baja, casi suplicando. David cerró los ojos y negó con la cabeza. «Es más fácil decirlo que hacerlo. Tú no entiendes lo que significa tener siempre encima la sombra de las expectativas, el miedo a que todo se derrumbe si das un paso en falso. Si dejo de ser el que esperan que sea, ¿qué queda de mí?». Me acerqué aún más, hasta quedar a un par de pasos de él. Sentía la tensión en el aire, esa mezcla de miedo y liberación que hacía que cada palabra suya pesara como una confesión largamente retenida. «Queda lo que eres de verdad», respondí. «Y eso vale más que cualquier mentira». Él abrió los ojos y me miró fijamente. Había algo en su mirada que nunca había visto antes, vulnerabilidad, pero también una chispa de esperanza, como si quisiera creerme, aunque no supiera cómo. «Tengo miedo», susurró. «Lo sé», dije. «Yo también lo tengo». Un silencio denso nos envolvió, pero esta vez no era un silencio frío. Era un silencio cargado de significados, de todo lo que no necesitaba ser dicho. Sentí que en ese instante algo se había roto, o más bien abierto, la coraza que él había llevado durante años empezaba a resquebrajarse. David respiró hondo, como si se quitara un peso de encima. «No puedo seguir escondiéndome», admitió. «No puedo seguir viviendo para los demás». Yo asentí, con el corazón desbocado. «No tienes por qué hacerlo». Él bajó la mirada, como si todavía dudara. «¿Y si me equivoco? ¿Y si al final lo pierdo todo? Si lo pierdes todo por ser tú mismo, entonces nunca fue realmente tuyo», contesté, sorprendiéndome a mí mismo con la claridad de mis palabras. Durante un largo rato ninguno de los dos dijo nada más. Él volvió a mirar por la ventana, pero ya no con la expresión vacía de antes, sino con una determinación frágil, como si por primera vez estuviera dispuesto a imaginar un futuro diferente. En ese momento comprendí que lo único que necesitaba de mí no era una respuesta perfecta ni una solución a sus miedos. Solo necesitaba saber que no estaba solo. Así que me acerqué hasta quedar junto a él y apoyé una mano en su hombro. Un gesto sencillo, pero que contenía todo lo que las palabras no podían expresar. Él no se apartó. Y en ese contacto breve, en esa confesión compartida, entendí que la verdadera aceptación empieza por uno mismo, pero se vuelve más fuerte cuando alguien más te recuerda que no tienes que cargar con todo solo. Esa noche no resolvimos nada, no trazamos planes ni juramos promesas. Pero algo cambió. El muro que nos separaba había empezado a caer, piedra por piedra, y aunque el miedo seguía presente, por primera vez había espacio para la esperanza. Después de aquella confesión nada volvió a ser igual, aunque en la superficie todo pareciera mantenerse intacto. Seguíamos asistiendo a clase,
compartiendo la habitación, cruzándonos en los pasillos con los mismos compañeros de siempre. Pero la atmósfera había cambiado. Era como si la habitación, con sus paredes descascaradas y el murmullo lejano de la ciudad, contuviera un secreto demasiado grande para ocultarse. David ya no era el mismo, y yo tampoco. Algo en él se había roto y, al mismo tiempo, algo nuevo había nacido en los dos, la certeza de que esconderse para siempre no era posible. Al principio se movía con cautela, como si temiera que sus palabras de aquella noche hubieran sido demasiado, como si esperara que yo lo rechazara en cualquier momento. Se levantaba temprano, se metía en la ducha sin decir nada y se refugiaba en los libros o en el móvil. Pero a diferencia de antes, ya no había en él esa frialdad distante. Ahora era un silencio distinto, el de alguien que está aprendiendo a respirar de nuevo. Y yo, en lugar de presionarlo, me limité a estar ahí, recordándole con gestos pequeños que no estaba solo, un café en su mesa al amanecer, un apunte corregido entre sus papeles, una broma susurrada en el momento justo. Con el paso de los días, empecé a ver cómo se le escapaban chispazos de autenticidad, destellos breves pero reveladores. Una carcajada que ya no buscaba impresionar a nadie, sino que surgía de verdad. Un comentario honesto, sin el filtro de la ironía. Una mirada que ya no huía, sino que se mantenía firme, aunque temblara un poco por dentro. Era como si la máscara que había llevado tanto tiempo empezara a resquebrajarse, y debajo de ella apareciera alguien nuevo, más real. La primera prueba de fuego llegó cuando recibió una llamada de su padre. Yo estaba en la habitación, fingiendo leer, mientras él hablaba por teléfono. Reconocí de inmediato el tono autoritario al otro lado de la línea, y vi cómo los hombros de David se tensaban, como sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa. Normalmente, después de esas llamadas se encerraba en un mutismo impenetrable, pero esa vez fue distinto. Cuando colgó, se quedó quieto un momento, respirando hondo, y luego me miró. Le he dicho que estoy bien, explicó, con una calma que no le conocía. Y por primera vez no era mentira. No supe qué decirle. Solo lo observé en silencio, y en ese silencio entendí que había dado un paso enorme. No se trataba solo de lo que le había dicho a su padre, sino de lo que había decidido decirse a sí mismo. Con el tiempo, la verdad empezó a ocupar el lugar del miedo. No de golpe, sino poco a poco, como una llama que se enciende en la oscuridad y va creciendo sin que te des cuenta. Empezamos a hablar más, a compartir lo que antes nos callábamos. Yo le conté mis propias inseguridades, mi miedo a ser juzgado, mis dudas sobre el futuro. Él me escuchaba con una seriedad que desarmaba, y de vez en cuando añadía un «yo también», tan sencillo y tan poderoso a la vez. Claro que fuera de nuestra habitación todo seguía siendo complicado. El mundo no cambiaba solo porque nosotros lo hiciéramos. Había comentarios, miradas inquisitivas, rumores que circulaban entre pasillos. Algunos compañeros notaron la cercanía entre nosotros y no dudaron en hacer bromas en voz baja. Cada palabra era como una piedra lanzada con disimulo, y aunque intentábamos no darles importancia, dolía. Pero, sorprendentemente, David empezó a reaccionar de otra manera. Ya no se encogía ni trataba de disimular. Levantaba la cabeza, respondía con ironía o simplemente ignoraba las provocaciones. Y cuando alguien insistía demasiado, me lanzaba una mirada rápida, como diciendo, ya no me afectan. Esa resistencia suya me sorprendía, porque yo recordaba demasiado bien al David que se escondía detrás de las carcajadas falsas y el sarcasmo perpetuo. Ahora era distinto. Seguía siendo provocador, seguía teniendo esa energía que lo hacía destacar, pero había una diferencia fundamental, ya no estaba interpretando un papel, estaba empezando a ser él mismo. Una noche, mientras repasábamos apuntes en silencio, se detuvo de repente y me observó fijamente. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó. ¿Qué? Que ahora me siento más libre, aunque todo sea más difícil. Antes vivía pendiente de lo que dirían, de lo que esperarían de mí. Y ahora, aunque sé que muchos me juzgan, siento que por fin tengo espacio para respirar. Sonreí, porque entendía perfectamente a qué se refería. La libertad, descubrimos, no era ausencia de obstáculos, sino la decisión de enfrentarlos sin traicionarse a uno mismo. Los días se fueron llenando de esos descubrimientos, de esos pequeños triunfos invisibles. El simple hecho de caminar juntos hasta clase sin medir la distancia entre nosotros. El no bajar la mirada cuando alguien se quedaba observándonos más de la cuenta. El permitirse reír sin miedo a parecer demasiado cercano. Eran gestos mínimos, pero cargados de significado. Por supuesto, no todo era fácil. Hubo momentos de duda, instantes en que el miedo regresaba con fuerza. Había noches en que David se quedaba despierto, inquieto, y yo lo escuchaba moverse en la oscuridad. Entonces me levantaba, me acercaba y le decía en voz baja, no estás solo. Y esa frase, tan sencilla, parecía devolverle un poco de calma.
Yo también tenía mis propios temores. Sabía que elegir la verdad podía significar perder amistades, soportar críticas, enfrentarme a miradas cargadas de prejuicio. Pero cada vez que dudaba, recordaba lo que había aprendido junto a él, que nada pesa más que vivir ocultando quién eres. Y con esa certeza, el miedo se volvía más pequeño. El verdadero cambio lo noté un domingo, cuando decidimos salir a caminar por el centro. Madrid estaba llena de gente, las terrazas repletas, el bullicio típico de la ciudad envolviéndolo todo. Antes, en una situación así, habríamos mantenido las distancias, fingiendo ser solo dos compañeros de residencia. Pero ese día, sin planearlo, caminamos tan cerca que nuestros hombros se rozaban a cada paso. Y aunque noté algunas miradas curiosas, nadie dijo nada. Y lo más importante, nosotros tampoco nos alejamos. Fue un gesto tan simple, pero en mi interior lo sentí como una victoria inmensa. Ese fue el momento en que comprendí que lo habíamos conseguido, dejar de escondernos. No porque el mundo nos lo pusiera fácil, sino porque nosotros habíamos decidido que la verdad valía más que cualquier máscara. Al regresar a la residencia, me tumbé en mi cama y repasé mentalmente todo lo que habíamos vivido. Los silencios que nos separaban, la distancia que parecía insalvable, las dudas que casi nos destruyen. Y ahora, el simple hecho de no ocultarnos me parecía la mayor conquista de todas. Miré a David, que estaba en su escritorio escribiendo algo en un cuaderno. Cuando levantó la vista, nuestras miradas se encontraron, y en ese cruce silencioso se resumía todo, la certeza de que el camino sería duro, pero también la convicción de que ya no íbamos a retroceder. Porque al final, lo que descubrimos juntos es que la mayor victoria no está en convencer a los demás, sino en aceptar nuestra propia verdad. El juicio de los otros pierde poder cuando decides vivir sin esconderte. Y aunque aún nos quedaban batallas por librar, sabíamos que ya habíamos ganado la más importante, la de ser nosotros mismos.